Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poco, o vamos a repasar, mejor dicho, un poco los temas que ya hemos venido hablando para fortificar los aprendizajes que ya hemos obtenido. Bien, chicos, vamos a empezar viendo la página 139 de nuestro libro, donde nos ubicamos en repaso uno. Bien, ahí pasamos a ver la página 139 de nuestro libro, repaso uno. Bien, chicos. Ahí donde tenemos repaso uno, nos pregunta, la pregunta número uno de repaso nos dice, ¿cuál es el significado, cuál es el significado etimológico de la palabra geografía? Significado etimológico de la palabra geografía. Bien, entonces a ver un poco, vamos a repasar un poco lo que es las ciencias geográficas. Bien, la ciencia geográfica. ¿Qué es la ciencia geográfica? Es un tema que hemos visto en teoría en la primera clase. Bien, chicos, nos dice la pregunta, etimológicamente la palabra geografía, ¿qué significa? Ya, etimológicamente la palabra geografía, chicos, recordemos, proviene de dos voces griegas. Las voces griegas son geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Entonces, la respuesta a la pregunta uno sería descripción de la tierra, ¿no? Entonces, ese es el significado etimológico de la palabra geografía. Bien, chicos, ese es el significado etimológico de la palabra geografía. Muy bien. ¿Qué más nos dice el repaso número uno? Nos dice, menciona tres principios geográficos con sus respectivos autores. Bien, seguimos recordando un poco del origen de la geografía. ¿Qué es la geografía? Bueno, recordemos un poquito qué es la geografía, chicos. Si hablamos de la definición de geografía, es la ciencia que estudia los elementos físicos, biológicos y humanos, ¿no? Y que ocurren en influencia en la Tierra, ¿no? ¿Cómo se da la influencia de los elementos físicos, biológicos y humanos dentro de la Tierra, ¿no? Entonces viene a ser, la geografía viene a ser la interacción del hombre con su medio ambiente, en pocas palabras. La geografía se encarga de estudiar la interacción del hombre y su medio ambiente, ¿no? Precisamente es lo que nos dice acá. Bien. Ahora, recordemos que la geografía proviene o tiene principios, como toda ciencia tiene principios, ¿no? Tiene distintos tipos de principios. Acá en la pregunta 2 nos dice, menciona tres principios geográficos con sus respectivos autores. Bien, entonces hablemos o recordemos un poco, chicos, cuáles son los principios geográficos. Tenemos el principio de localización. Bien, el principio de localización, ¿no? Nos dice, este principio fue planteado por el geógrafo Friedrich Ratzel, ¿no? Que nos dice, consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico, tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como latitud, longitud, altitud, límites, superficies, etcétera. Entonces, según el principio de localización nos dice que vamos a buscar el lugar exacto donde se está dando un fenómeno geográfico, ¿no? Y para encontrar ese lugar exacto nos vamos a basar en lo que es la latitud, longitud, altitud, límites y lo que es la superficie, ¿no? De esa manera, o sea, en pocas palabras, según las coordenadas geográficas, vamos a localizar el sitio exacto de un hecho geográfico según las coordenadas geográficas. Eso nos dice el principio de localización de Friedrich Ratzel. Bien. Luego tenemos el principio de generalización de Paul Vidal de la Blanche. Nos dice, consiste en dar a conocer las características de un hecho fenómeno geográfico que se proponga estudiar. O sea, según este principio, chicos, nos dice que vamos a describir el hecho o fenómeno geográfico. Vamos a describir detalladamente el fenómeno geográfico que queremos estudiar. Y este se llama el principio de descripción y fue planteado por el geógrafo Paul Vidal de la Blanche. Bien. Y por último, tenemos otro principio que es uno de los principales, que es el que le da el origen o carácter de ciencia a la geografía,
que es el principio de causalidad o explicación, ¿no? Este principio fue planteado por Alexander von Humboldt. Nos dice, permite identificar el porqué de una ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. En pocas palabras, nos dice que nos va a explicar por qué se está dando un hecho o fenómeno geográfico, cuáles son las causas, las consecuencias para que se dé un hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Y como ya lo mencioné, este principio de causalidad o explicación es el que otorga el carácter científico a la geografía, ¿bien? Carácter científico a la geografía. Muy bien, chicos. Entonces, en la pregunta 2 de repaso que nos dice, menciona 3 principios geográficos con sus respectivos autores, en la respuesta pondríamos localización, que es Frederick Ratzel, descripción de Paul Vidal de la Blanche, causalidad de Alexander von Humboldt, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los 3 principios que nos está pidiendo la pregunta número 2. Bien, en la pregunta número 3 nos dice, la pregunta 3, chicos, nos dice, coloca un ejemplo sobre el principio de comparación. Primero recordemos en qué consiste el principio de comparación o analogía. Este principio, chicos, fue planteado por Carl Ritter y Vidal de la Blanche, ¿no? Y nos dice, consiste en establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que se está estudiando. O sea, en pocas palabras, vamos a ver en qué se parecen y en qué no se parecen un hecho o fenómeno geográfico determinado que se está estudiando, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner? A ver, por ejemplo, podría ser las cordilleras, ¿no? Podemos hacer una comparación sobre la cordillera de los Andes y los Himalayas. Ambos son cadenas de montañas. Ambas cadenas de montañas se ha formado por un fenómeno de plegamiento debido al choque de las placas tectónicas, ¿no? Entonces ahí tenemos las semejanzas. Las diferencias serían que se encuentran en continentes distintos, ¿no? La cordillera de los Andes, que se encuentra en el continente de Sudamérica, y los Himalaya que se encuentra en Asia, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias. Ahí tenemos un ejemplo sobre el principio de comparación. Bien, entonces ese sería el principio de comparación. Luego nos dice la pregunta, tenemos la pregunta número 4, dice, no se refiere a los círculos imaginarios, a la representación de la Tierra, ¿bien? Entonces nos vamos a la geodesia. Ese sería el tema de geodesia, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿no? El tema de geodesia, ¿bien? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de geodesia. ¿Qué es la geodesia? Muy bien. Vamos a empezar hablando. Cuando hablamos de geodesia, estamos hablando de la ciencia que estudia la forma y dimensión de nuestro planeta, ¿no? Cómo es su forma real y las dimensiones que posee nuestro planeta Tierra. Y este estudio de la geodesia es la que determina la posición de los puntos sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Mediante las coordenadas geográficas. De acuerdo a la geodesia, se va a situar lo que es la latitud, la longitud y la altitud. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, continuemos. Bien. En la pregunta número 4, del tema de repaso número 1, nos dice, en los círculos, nos muestra, ahí tenemos 3 círculos. Dice, en los círculos que representa la Tierra, perdón, en los círculos que representa la Tierra, traza el eje terrestre, la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich, respectivamente. Entonces, chicos, recordemos un poco las líneas imaginarias. Acá tenemos las líneas imaginarias. ¿Cuáles son esas líneas imaginarias? Tenemos primero el eje terrestre, nos dice, es la línea geodésica más importante, ¿no? Esta línea atraviesa los dos polos, tanto el polo norte como el polo sur, ¿bien? Y une a los polos geográficos, ¿no? Entonces, atravesando el planeta, esta línea va a unir a los polos geográficos.
Recordemos, chicos, que el eje terrestre no está de forma recta, sino tiene una inclinación de 23 grados, ¿no? Y atraviesa la Tierra por medio de los polos, del polo sur al polo norte o viceversa. Entonces, ese es el eje terrestre. Esta línea, este eje terrestre, es la que tenemos que graficar en el primer círculo de la pregunta número 4, ¿no? Ya que nos dice que hay que trazar el eje terrestre, la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich, respectivamente. Tenemos entonces acá el eje terrestre, ¿no? Y para recordar, chicos, tenemos otras líneas imaginarias, como lo es el radio, ¿no? Dice que une cualquier punto de la superficie de la Tierra con el centro de la misma, ¿no? Se trazan infinitos radios. Entonces nosotros podemos estar en cualquier punto de la superficie de la Tierra y desde ahí podemos trazar una línea recta hacia el centro de la Tierra. A ello les vamos a denominar radio, ¿no? Y luego tenemos la vertical, que es la dirección que siguen los cuerpos en caída libre. Cuando un cuerpo cae libremente, sigue una línea vertical, ¿no? Los puntos, el punto superior de la vertical se va a llamar cenit y el punto inferior a donde termina un objeto que soltemos se va a llamar nadir, ¿no? Entonces, esos también son dos tipos de líneas imaginarias. Bien. Luego, el siguiente círculo, el segundo círculo en la pregunta número 4, nos está pidiendo que se trace la línea ecuatorial. Bien. Entonces, recordemos, chicos, que la línea ecuatorial es el principal paralelo, ¿no? Se denomina también paralelo, ¿no? Y se pueden trazar infinitos paralelos. Y estos paralelos se expresan en valores de latitud. Recordemos que cada paralelo tiene un valor de latitud, ¿bien? Se pueden trazar en sentido de este a oeste y viceversa, ¿no? Y los principales paralelos o el más importante viene a ser la línea ecuatorial. Esta línea es la que pide que tracemos en el segundo círculo de la pregunta número 4, la línea ecuatorial. ¿Bien? Ahora, recordemos, chicos, que la línea ecuatorial divide al planeta en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Entonces, de esa manera divide la línea ecuatorial en dos mitades iguales a la Tierra. Esas mitades se denominan hemisferios y tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero recordemos un poco más, chicos, recordemos un poco más de los círculos imaginarios. También tenemos los trópicos. Los trópicos son los paralelos imaginarios que van a separar las zonas cálidas de las zonas templadas y las zonas frías. Por ejemplo, tenemos la línea ecuatorial que viene a ser el paralelo principal y por la cual se mantiene la zona cálida, ¿no? Es la zona cálida de nuestro planeta. Luego tenemos los trópicos. Tenemos al norte el trópico de Cáncer y al sur el trópico de Capricornio. Ambos se encuentran a los 23.5 grados norte y sur respectivamente. ¿Qué cosa divide tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio? Estos círculos imaginarios, chicos, dividen las zonas cálidas de las zonas templadas, ¿no? Entonces, esa división realizan los trópicos, dividen las zonas cálidas del planeta de las zonas templadas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en esta parte del planeta los rayos solares inciden con mayor fuerza, ¿no? Y van disminuyendo de acuerdo a cómo se va avanzando ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur. Y también tenemos otros círculos imaginarios que son el círculo polar ártico que se encuentra en esta zona y el círculo polar antártico que se encuentra en esta otra zona, ¿no? Esos dos círculos imaginarios separan las zonas templadas del planeta de las zonas frías, ¿no? Tanto el círculo polar ártico como el círculo polar antártico, ¿no? Muy bien, entonces acá estamos apreciando mucho mejor. Acá tenemos el círculo polar antártico y el círculo polar ártico, ¿no? Entonces estos son los círculos más las líneas circulares, perdón, imaginarias más importantes, ¿bien? Muy bien, chicos.
En la pregunta número 5, seguimos trabajando con círculos imaginarios. En la pregunta número 5 nos dice, ¿qué líneas imaginarias se muestran en el siguiente gráfico? Ahí tenemos un circulito y nos está mostrando dos paralelos. Un paralelo que se encuentra a los 23 grados 37 minutos y otro paralelo que se encuentra a los 0 grados de latitud, ¿no? Muy bien. Entonces, el paralelo que se encuentra a los 0 grados se le denomina ecuador terrestre, ¿no? Es el principal paralelo que divide la Tierra en dos hemisferios. Ese es el ecuador terrestre. Y el paralelo que se encuentra a los 23 grados 37 minutos, ¿no? En la parte norte, vendría a ser el trópico de Cáncer, ¿no? Entonces, en ese círculo de la pregunta 5, nos está mostrando el ecuador terrestre, ¿no? Que se encuentra a los 0 grados, y el trópico de Cáncer, que se encuentra a los 23 grados, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta en la pregunta número 5. ¿Bien? Bien, chicos, entonces esas vinieron a ser las preguntas de lo que son las líneas y circunferencias imaginarias, ¿no? Del tema geodesia, ¿bien? Luego tenemos la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos está hablando de lo que es la cartografía, ¿no? A ver, cartografía. Tenemos acá. A ver, cartografía. Bien, acá tenemos la cartografía. Vamos a compartir. Muy bien, chicos. En la pregunta número 6, a partir de la pregunta número 6, vamos a ver sobre el tema de cartografía. Muy bien. La pregunta 6 nos dice, ¿cuál es la definición de cartografía? Bien, recordemos un poco del tema de cartografía, chicos. Bien, hablemos un poquito de la etimología. ¿Qué significa etimológicamente la palabra cartografía? Recordemos que viene de dos vocablos griegos o dos voces griegas, ¿no? Chartis, que significa mapa, y grafei, que significa descripción o estudio. Entonces, por lo tanto, la palabra cartografía etimológicamente significaría estudio de los mapas. Ese es el significado etimológico. Pero la pregunta número 6 del repaso 1 nos dice cuál es la definición de cartografía. Pues bien, recordemos. ¿Qué es la cartografía, chicos? Es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de las regiones de la Tierra para representarlas gráficamente, ¿no? Utilizando diferentes dimensiones lineales. O sea, nos viene a decir que la cartografía es el estudio de la Tierra y la representación de la misma sobre un plano o un mapa, ¿no? Entonces, la cartografía es la ciencia y arte, a la vez es un arte también, ¿no? Que analiza las medidas, datos de las regiones de la Tierra para poder representarlas de manera gráfica. Y esas representaciones gráficas vendrían a ser los mapas, ¿no? Entonces, esa es la definición de cartografía, chicos. No hay que olvidarlo. Esa es la definición de cartografía. Muy bien. Entonces, ya tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta a la pregunta 6 sería ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente. Esa sería la definición de cartografía en la pregunta 6. La pregunta número 7 nos dice, las principales representaciones cartográficas. ¿Cuáles son las principales representaciones cartográficas? Muy bien. Recordemos un poco. Principales representaciones cartográficas. ¿Cuáles son, chicos? Tenemos el globo terráqueo, que es la mejor representación de la Tierra. Tenemos los mapas, que pueden ser temáticos. ¿Por qué decimos el temático, chicos? Porque dentro de un mapa podemos ver un aspecto en particular. Por ejemplo, tenemos los mapas de un mapa en particular que muestre solamente los ríos, o un mapa que muestre las líneas de comunicación o las carreteras, ¿no? Entonces, por eso se le dice temáticos, ¿no?
Luego tenemos las cartas, que es otro tipo de mapa, pero se utiliza generalmente para usos militares o ingeniería, ¿no? Y los planos, que son más detallados y se utilizan para las construcciones de casas o para el diseño de parques, de calles, etcétera, ¿no? Entonces, estos son las principales representaciones cartográficas. Tenemos el globo terráqueo, el mapa, las cartas y los planos. Esa sería la respuesta en la pregunta número 7, ¿no? Donde nos dice, menciona las principales representaciones cartográficas. Entonces la respuesta sería globo terráqueo, mapa, cartas y planos. Esa sería la respuesta. ¿Bien? Y vamos por la pregunta número 8, que será la última pregunta que hablaremos en el video, ¿no? Porque a partir de la pregunta número 9 a la número 20 las estaremos desarrollando en la asesoría, ¿no? De una manera más participativa con ustedes, ¿bien? Entonces, pasemos a la pregunta número 8. La pregunta 8, chicos, nos dice, menciona dos características de las siguientes representaciones cartográficas. Muy bien, dos características de las representaciones cartográficas. Bien, en la pregunta 8, chicos, nos está mostrando un globo terráqueo. Nos está mostrando un globo terráqueo y nos dice que mencionemos dos características de esa representación cartográfica que es el globo terráqueo. Bien, vamos a pasar a ver cuáles serían las características de esa representación. Bien, acá tenemos el globo terráqueo. Nos dice, sus características son, es la representación más exacta de la Tierra. Nos dice que acá, de una manera más exacta, está representando la Tierra y las diferentes regiones que encontramos en la misma, ¿no? Se elabora a escala pequeña, una escala muy pequeña porque se está representando un área muy gigantesca. Entonces, mientras más grande sea el área que se tiene que representar, la escala será mucho más pequeña. Por eso dice se elabora a escala pequeña. ¿Qué más nos dice? No se puede ver ambos hemisferios al mismo tiempo. En este tipo de representación no se puede ver el hemisferio norte, perdón, el hemisferio oeste ni el hemisferio este. No se puede ver ni el hemisferio oriental ni el occidental adecuadamente, ¿no? Muy bien. Nos dice también que al ser muy pequeños contienen poca información. Debido a que la escala es demasiado pequeña de esta gran representación, la información es muy limitada, ¿no? Entonces, otra de sus características. Bien. Y la última sería que la primera esfera terrestre modelada, o sea, el primer globo terráqueo, la construyó Martin Behaim en el año 1492. Entonces, chicos, acá tenemos las características del el globo terráqueo. Pero la pregunta 8 nos dice que solo mencionemos dos características. Entonces ponemos en la pregunta 8 como respuesta es la representación más extensa, más exacta, perdón, es la representación más exacta de la Tierra y se elabora a escala pequeña, ¿no? Entonces pondríamos esas dos características. Bien, chicos. Bueno, chicos, hemos avanzado hasta la pregunta 8, ¿no? Viendo detalladamente y recordando un poco de todo lo que hemos hablado de los distintos temas, ¿no? Lo que es la geografía, la definición de geografía, ¿no? Lo que son los principios geográficos, ¿bien? También hemos hablado de las líneas y círculos imaginarios, ¿no? Cómo estas dividen la Tierra a través de la geodesia, ¿no? Y hemos hablado también de lo que es la cartografía. Hemos hecho mención de los principales tipos de representaciones cartográficas y mencionado las principales características del globo terráqueo, ¿no? Que es la representación cartográfica más importante. Bien, chicos, entonces las siguientes preguntas de las 9 a la 20 la estaremos desarrollando en la asesoría. Bien, eso es todo por el video. Nos estamos encontrando en unos minutos en la asesoría, chicos.